pasemos a revisar lo que dijo Pedro Castillo, ¿cierto?, hace algunos minutos cuando hace este anuncio de cerrar el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Claro, y escuchábamos las palabras de Pedro Castillo. Para quienes se están integrando ahora a nuestra sintonía, recapitulemos parte de lo que ha ocurrido durante esta tarde. Lo que anunció Pedro Castillo fue la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción, un anuncio que varios sectores lo han calificado derechamente como un golpe de Estado, entre ellos sus propios ministros que están comenzando a renunciar, y señaló que va a convocar a elecciones para que el siguiente Congreso cree una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Sin embargo, como escuchábamos recién, desde el Congreso ya adelantaron que van a votar la moción de vacancia en contra de Pedro Castillo, que estaba previsto para las 3:30 de esta tarde. Sin embargo, se adelantó para las 12:30, o sea, dentro de 5 minutos más. En Lima son 2 horas menos que en Chile. Y ahí Pedro Castillo, para ser destituido, para que los congresistas puedan destituir al presidente, necesitan 87 votos por lo menos. Claro, ahora hay que ver cómo se va a resolver esta situación, porque el motivo, ¿cierto?, de anunciar este cierre del Congreso era precisamente para que no se realizara la votación de vacancia. Sin embargo, en el Congreso han anunciado que esta votación se va a realizar igual. ¿Qué validez va a tener esa votación? Es lo que se tiene que resolver durante esta jornada. Y hay bastante tensión en Lima a esta hora, es lo que vemos en imágenes, ¿cierto?, donde algunos congresistas han hecho el llamado a las personas a que no salgan de sus casas precisamente para que no se produzcan enfrentamientos, teniendo en consideración también que las Fuerzas Armadas ya están en comunicación y en contacto, ¿cierto?, con el Congreso para ver cómo se actúa de ahora en adelante. De hecho, uno de los congresistas decía que las Fuerzas Armadas lo que van a hacer es apegarse a la ley. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es lo que está en desarrollo. Entonces, para evitar cualquier tipo de enfrentamientos, que se ha hecho el llamado a las personas a que no salgan de sus casas y que estén a la espera de lo que se va a resolver en el Congreso. ¿Qué validez va a tener lo que se va a resolver en el Congreso? La votación que aquí se va a producir es lo que no sabemos, ¿cierto?, por este anuncio que hace Pedro Castillo hace algunos minutos de disolver completamente el Congreso, precisamente para que no se produzca esta votación. Claro, lo cierto es que ahí lo que dicta la Constitución es que en el caso de que se reúnan los 87 votos a favor de la moción de vacancia contra Pedro Castillo, sería destituido inmediatamente de su cargo. Claro, ahora dada este contexto de tensión ahí, también hay muchas dudas de qué es lo que puede ocurrir, pero los parlamentarios afirmaron que el pleno de esta tarde se va a realizar dentro de algunos minutos, que se va a realizar además con total normalidad, y dijeron, como decías tú, Mane, y que fue algo que ya habíamos escuchado, van a invocar a las Fuerzas Armadas a respetar el orden constitucional. Dentro de 3 minutos se debiera iniciar esta votación en el Congreso, la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, a partir de este anuncio que ha despertado reacciones, yo diría que transversales, condenando este anuncio, y muchos de ellos, incluso los propios medios de comunicación en Perú, que ya están hablando directamente de un golpe de Estado. Están hablando desde la Fiscalía, para que pasemos a escuchar esas declaraciones. Ya vamos a estar ahí retomando el contacto, estamos ahí tomando el pulso a las distintas reacciones que están surgiendo a esta hora en Perú, claro, porque el presidente Pedro Castillo había anunciado además un gobierno de excepción y una serie de cambios también la anuncia en sus discursos en el Poder Judicial, en la Fiscalía y una serie también de instituciones en el país. Claro, las reacciones, Sole, fueron inmediatas. De hecho, muchos congresistas y también muchos medios de comunicación allá en Perú están hablando definitivamente de que esto se trataría de un golpe de Estado. De hecho, estas reacciones y el rechazo a la acción que realiza el presidente Pedro Castillo ha sido transversal. Por lo tanto,
algunos de sus ministros ya han comenzado a anunciar sus renuncias. Claro, lo más extraño de esto es que fue horas antes de que se debatiera una moción de vacancia ya que lo pudiera destituir.